Hace algunos meses había realizado un vídeo respecto a la novela de Mandrágora, del peculiar escritor alemán Hans-Heinz Ewers, reconocido más que por su obra, por su polémica faceta política durante un periodo siniestro de la raza humana. Durante aquella exposición, mencioné que dicha novela pertenecía a una serie titulada La trilogía de Frank Brown, en el que dicho personaje no es otra cosa que un alter ego del propio Ewers. Como dato curioso, y retomando algo que comenté en el último vídeo, Mandrágora pertenece a esa etapa crepuscular de la colección gótica de la editorial Valdemar, ligada a la década de los 90, en la que se procuraba incluir títulos que perteneciesen al subgénero gótico o que, cuando mucho, reuniesen la gran mayoría de sus características principales. 25 años después, en la misma colección, vería la luz la novela Vampiro, de la que hablaré la siguiente semana, pero del aprendiz de brujo o los cazadores de demonios, la cual es la apertura de la saga, no se había recibido ninguna traducción al castellano. Esto supone una cierta incomodidad, pues si bien se pueden leer cualquiera de los tres libros por separado sin experimentar algún defecto de continuidad grave, el no tener acceso a uno de ellos, sobre todo al primero, podría ocasionar que el mensaje que Ewers intentó transmitir no tome la misma intensidad, además de determinados cameos que, si bien son leves, asoman sus narices de cuando en cuando. He de resaltar que el orden en el que leí la trilogía fue el siguiente: Mandrágora, El aprendiz de brujo y Vampiro, por lo que si alguien tomó una ruta alterna, me gustaría saberlo en los comentarios. En el año 2012, el blog En la Lista Negra sacó a relucir un artículo titulado El aprendiz de brujo o los cazadores del diablo, la novela que nunca leerás en español, en el que se exponen una gran cantidad de motivos por los que el libro que hoy nos compete jamás llegaría a ser traducido, y como si de una mala broma se tratase, en septiembre de 2019, la editorial Sojourner Books rompe con todo pronóstico al traernos una traducción de la mano de Daniel Bernardo. De hecho, y ahora que me encuentro indagando en la página de internet de la editorial, me sorprende que una de sus colecciones esté dedicada a la trilogía de Frank Brown. Creo que empezaré a indagar en el resto de sus productos. Retomando de nueva cuenta el artículo de En la Lista Negra, el autor nos dice, muy razonablemente, que dadas las tendencias de la época que tiran más por la ciencia ficción, el minimalismo, etc., los temas enfocados hacia la fragilidad humana, la desnudez brutal y el fanatismo religioso al más puro estilo de Alucarda no presentarán mayor interés en una audiencia a gran escala. A todo esto habrá que añadirle los tonos esotéricos y místicos y filosóficos y metafísicos que giran en torno a toda la trilogía y que yacen ocultos, similar a Lucifer, esperando a que alguien se percate de su existencia. Les recomiendo que vayan y le echen un vistazo a la entrada del susodicho blog, pues es mejor que lean por entero una opinión distinta a la mía. Enlace en el comentario fijado. El hecho es que, por muy de acuerdo que puede estar con el autor del sitio de internet, he de comentar, y es algo que él mismo aclara al final de su redacción, que al menos en esta época, Ewers no es un autor para las masas, y de hecho, dado su pasado, creo que nunca lo será. Gracias a la editorial que popularizó al nazi maldito en nuestra cultura hispanoparlante, ninguno de ustedes me dejará mentir que sus fanáticos nos encontramos bastante arraigados en el terror y el horror, y tal como lo comenta el prólogo de Vampiro de la Gótica, por parte de Rafael Hernández Arias, Ewers tira más por este segundo estilo, en donde el tema de lo fantástico y lo metafísico, o cósmico, como diría el buen Lovecraft, es casi nulo, aunque sí que se halla presente dentro de las aristas esotéricas ya citadas. No obstante, y con base en lo que acabo de decir, podría considerar a Mandrágora como la más fantástica de las tres novelas.
De hecho, a estas alturas, y tomando en cuenta que también he disfrutado mucho el compilado de La Araña y otros cuentos macabros y siniestros, me atrevería a catalogar todo lo que he leído de Evers como una suerte de horror y romanticismo antropológico. Aún más antropológico que lo habitual y de como lo describe Lovecraft en su ensayo, al referirse al terror como uno de los sentimientos más primitivos y arraigados de la humanidad. La razón de ello se debe a que, además de lo que intenta explicar el genio de Providence, el alemán se basa en otros aspectos de nuestra naturaleza, que son la tendencia de dominar al ente más vulnerable, nuestras necesidades sexuales, la presencia del mal, el uso del conocimiento y del razonamiento humano por encima de todas las cosas, y el hecho de que, nos guste o no, somos seres religiosos. Ahora que estoy por introducirme al universo de Georges Bataille, me sería muy grato saber si el francés citó alguna vez a Evers en uno de sus ensayos debido a la gran similitud a los temas que ambos tocan, aunque lo dudo mucho. Todo este enfoque se repite a lo largo de la trilogía, por lo que recomiendo darse pequeños respiros entre libro y libro para no quedar agobiados, ya que, como todo buen romántico, la prosa de Evers puede ser densa para algunos. En los 3 libros que Valdemar ha publicado sobre Evers, se nos ha dicho que él, junto a Gustav Meyrink y Karl-Hans Strobel, dieron pauta hacia un resurgimiento del romanticismo alemán en el que yo podría posicionar a Hoffmann como la cabeza principal o como la influencia principal, aunque también se le da importancia al ala negra de Edgar Allan Poe al más puro estilo de Hermes. Y si tuviera que destacar a alguien más de estas 2 ramas principales, creo que Goethe, ¿cómo se pronuncia? Goethe. Ah, sí, eso. Bueno, sería la más significativa, pues la manera en la que él y Evers emplean los ingredientes de lo sobrenatural y lo filosófico es sin duda sutil. Tal y como lo diría el estudio preliminar de Francisco Ayala en una edición de 1982 de Fausto que me prestó la biblioteca de la escuela en donde trabajo, impresa en México por Editorial Cumbre S.A., y cito, las decisiones que el Dr. Fausto va tomando a lo largo de la historia recaen en un aspecto filosófico del drama que se destaca en un primer plano, de manera que la intuición fundamental de la naturaleza y de la vida se traduce en pensamiento más que en acción, en sentimiento más que en acontecimiento, en palabras más que en obras. Por lo tanto, con Frank Brown y en Fausto desaparece el carácter unívoco, que según el estudio preliminar de Ayala, equivale a la limitación de la vida encarnada y concreta, de tal forma que la superhumanidad de ambos consiste en que todos los destinos posibles que ellos encierran se transformen en una mera potencialidad que, sin desmentir las raíces metafísicas y esotéricas del verso de Fausto y el aprendiz de brujo, aparecen dotados de una plasticidad descomunal y vertiginosa. En su poema, Goethe plantea la vida como una toma de decisiones en las que siempre vendrá incluido un margen de error en el que estamos propensos a caer o, para nuestra mala suerte, tropezar de manera definitiva. En lo que respecta a Frank Brown, él no se mira del todo afectado por ello. En las 3 novelas siempre sale bien librado con algunos males menores, mientras que los demás personajes acaban pereciendo. La tragedia en ambas premisas es la vida misma, y de hecho, Frank Brown se nos plantea como un personaje trágico y decadente, pues se nos hace saber que su juventud estuvo llena de desaires y calumnias. El conocimiento llega a él como la llave de un grillete tan solo para hacerle ver la vacuidad de estar vivo. Lo invade una depresión devastadora. En su miseria psicológica contempla al mismísimo Dios, al igual que ciertos mártires y santos, y entiende que, para lograr una completa afinidad y unión con el ser trascendente, debe experimentar la muerte, el suicidio. El árbol en donde intenta colgarse juega un papel simbólico como el resto de los personajes de la narrativa. Sin embargo, su transformación espiritual queda a medias, y la liberación de sus ataduras de este plano existencial también. Es ahí en donde radica el origen de la superhumanidad de nuestro antihéroe,
aunque su noche oscura del alma en nada se parece a lo que San Juan de la Cruz dejó por escrito, ya que su voluntad y espíritu se vuelven perniciosos. Frank Brown se transforma en una entidad bella en ámbitos físicos y mentales, similar al príncipe de las tinieblas, comparativa que de hecho sí se hace en capítulos finales, con los que es capaz de utilizar el verbo para manipular la realidad. Y tal y como lo mencioné en el análisis de El demonio del movimiento, los objetivos de la ciencia contemporánea y la magia antigua es el de alterar y dominar nuestra dimensión. Es por ello que el título, El aprendiz de brujo, me parece de lo más acertado. Frank Brown es un hechicero, pero ¿y quién es su pupilo? Para responder a esta interrogante, habrá que ver qué es lo que nos dice el segundo nombre del libro, Los Cazadores de Demonios. Frank Brown, ahora convertido en un doctor, al igual que Fausto, habla con un sacerdote al inicio de la aventura, donde sale a relucir, en medio de la charla, la existencia de un pueblo recluido en medio de las montañas, en el que sus habitantes, al estar tan alejados de la civilización, llevan una vida raquítica. Brown le comenta al religioso que es un lugar perfecto para recluirse y obtener un poco de paz e inspiración para su próximo libro. No obstante, como si su sexto sentido se hubiese despertado, el padre se percata de las situaciones caóticas del protagonista y todo queda en un intento frustrado de impedir aquello. Se advierte la existencia de Pietro Noscler, un pueblerino que vivió brevemente en Estados Unidos y que, intoxicado por el estilo de vida cosmopolita de los yanquis, implantó un movimiento religioso entre el resto de los pobladores, llamándolo Los Cazadores de Demonios, valiéndose de su fe ciega. Recordemos que Evers vivió y sufrió los estragos de las guerras más violentas de la humanidad, por lo que el personaje de Pietro bien podría representar al enemigo estadounidense y todas las ideas nocivas que, de poco a poco, estaban llegando a Europa por parte de ellos. Al igual que Frank Brown, Pietro poseía el don de la palabra, pero carecía de la astucia y el conocimiento. Por otro lado, tenemos a Teresa Raimondi, la hija del cantinero y protegida del sacerdote que he mencionado con anterioridad. Se trata de los pocos personajes que no habían caído en la maquinación de Pietro, por lo que seguía siendo una dama piadosa que se confesaba y proseguía con la comunión. Personalmente, y recalco lo de personalmente, se trata del arquetipo de mujer que atrae a un hombre no por una faceta de ramera, precepto que Frank Brown recalca en Mandrágora, sino por su pureza y virginal ser. Y Brown se enamora de ella por esto mismo y porque intenta experimentar la fe y las experiencias religiosas que alguna vez lo invadieron, pero que al igual que el demonio, es incapaz de sentir, de vibrar, por lo que intenta torcer las vivencias de los demás y empaparse con ellas. La ignorancia de Teresa también iba a costarle demasiado. Por ende, ellos dos son los aprendices del brujo, que con una lucidez menor son manipulados. Mi padre, fiel estudioso de la Biblia bajo la fe del carbonero, me dijo una vez que demasiado conocimiento era peligroso y que el conocimiento religioso no era la excepción. Me hizo ver la manera en la que el poder nuclear de la palabra de Dios podía utilizarse para el mal si lograba corromperse, siendo incluso un estilo de brujería en sí mismo. Y cuando llegué a la parte en la que Frank Brown manipula a Pietro, quien es una persona de temer por mérito propio, recordé todo ello. El alemán se acerca hasta el líder religioso bajo un perfil viperino en 2 ocasiones, pero es en la segunda en donde se aprovecha de su ego, de su ignorancia y su ansia de poder al decirle que es un enviado de Dios de la talla de los profetas del Antiguo Testamento y que tiene la posibilidad de hacer milagros. Le hace creer que debe sufrir para alcanzar la iluminación, empero el sufrimiento que plantea es uno enteramente físico, como el de los mártires, en el que, siguiendo las tendencias gnósticas de los discípulos de Manes, estipula que el cuerpo es malo y debe sufrir a causa de sus pecados. No obstante, Frank Brown sabe de primera mano que el sufrimiento lúdico es de otro tipo. El resto de lo sucedido, como supondrán, es historia.
pues ocasiona una ruptura y un fanatismo religioso en Pietro que arrastra a todos sus parroquianos hacia una orgía de sangre y azotes donde ancianos, lisiados y niños participan por igual. Lo mismo sucede con la pobre Teresa que, luego de hablarle de las penitencias que varios santos hicieron para alcanzar su estado actual, es incitada a hacer lo mismo para así glorificarse. Rápidamente se une y supera a Pietro en cuanto a locura, haciéndose con el liderazgo de los cazadores de demonios, llevándola a ser tratada como una auténtica iluminada mesiánica. El final de todo es lamentable, por supuesto. En esta parte del análisis es en donde comienza lo verdaderamente crudo del trasfondo de la novela y que ocasiona que entre la literatura de Goethe y Evers se abra una brecha de universalidad muy clara. En Fausto, la tragedia de la seducción conmueve y la de la ambición repugna, y tales panoramas son llevados en El aprendiz de brujo hasta los extremos, dejándonos ver qué tan ruines podemos llegar a ser, o en su defecto, el retratar nuestra fragilidad humana tal y como le sucede a Frank Brown en un contraste muy bueno con su condición de superhombre en los capítulos finales. Además, si por algo el libro no podría alcanzar actualmente niveles altos de popularidad, es porque sigue siendo políticamente incorrecto y no por los hechos que la entrada del blog en la lista negra hace mención. La forma en la que Frank Brown trata a Teresa en toda la trama podría despertar las alarmas de los miembros de la agenda política actual, pues podrían decir que se está divulgando un mensaje misógino pese a que, bueno, no es así del todo, ya que el karma hace lo suyo. Y esto lo comento por el desarrollo que se da dentro de la conclusión del libro. Platicando un poco sobre la trama del aprendiz de brujo con un amigo que fue fraile, le pregunté su opinión respecto al hecho de martirizar el cuerpo tal y como se expone entre líneas. Le comenté que, desde mi perspectiva, a mí me parecía grotesco y hasta pornográfico el cómo los cazadores de demonios sentían placer tras azotarse. Curiosamente no me negó nada de lo que dije, porque a pesar de que la flagelación representa una manera de purificar el cuerpo, en cierto sentido me resulta contradictorio si recordamos que el cuerpo es el recipiente del espíritu y que debe ser cuidado incluso después de la muerte. Al final, ambos concluimos que tal práctica sí puede tornarse chocante porque alcanzan una experiencia estática similar al orgasmo que ciertos teólogos antropológicos, como Miguel Benzo, no prueban. A manera de conclusión, puedo decirles que El aprendiz de brujo o Los cazadores de demonios es una historia que los incomodará porque suelta todas esas verdades que sabemos que están ahí, pero que nos negamos a aceptar. Aquí sucede algo muy similar como con Mandrágora, y es que no existen ni buenos ni malos. Los pueblerinos no son mejores ni peores que Frank Brown, dado su fanatismo, pues de algún modo el alemán es parte de ello al ser el detonante. Al final, todos son corrompidos por determinados saberes que era mejor mantener en secreto, transformándose en unas bestias con piel humana sedientas de poder. Las blasfemias como efectos del simbolismo y la alegoría, sobre todo el de Teresa bajo el papel de un mesías, me parecieron sumamente sublimes y atinadas. El concepto de las estructuras de poder es lo que más sale a relucir entre líneas, y eso mismo nos hace reflexionar sobre lo que nosotros mismos estamos haciendo en este momento, en nuestro presente. No quiero meterme en cuestiones que abarquen el apartado físico del volumen, dado a que le restaría mucho tiempo a una reseña que me ha quedado demasiado larga. El análisis de la trilogía de Frank Brown terminará cuando suba muy pronto la reseña de Vampiro. Amigos, eso ha sido todo por el momento. Ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Nos vemos y hasta la próxima.